Hola, bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por venir acá al IES, a este coloquio en el que conversaremos acerca de la nueva encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas. Que esto también se da en el marco de lo que están siendo la celebración de los 20 años del IES, así que eso nos pone muy contentos. Y durante estos 20 años siempre hemos querido ser un punto de encuentro entre distintas tradiciones, personas, y en ese sentido conversar sobre esta encíclica que al final aborda un tema tan cotidiano y que ha despertado un interés inédito y enorme entre al final todo tipo de personas, políticos, universidades y toda la sociedad civil, y en ese sentido nos parecía muy coherente con nuestro proyecto institucional abordar y tener esta conversación. Así que esperamos tener una instancia de alto nivel y para eso tenemos a nuestros dos invitados, a quienes les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación. Tenemos a mi izquierda a Manfred Svensson, investigador senior acá del IES y también director del Instituto de Filosofía en la Universidad de los Andes. Y a mi derecha Gonzalo Letelier, quien es decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad Finisterra. Así que tenemos dos grandes filósofos acá para conversar sobre la encíclica. Y la estructura es bien simple. Vamos a tener primero unos 10 minutos de presentación inicial de cada uno de ustedes y después yo tengo preparadas algunas preguntas para que profundicemos. Así que partimos contigo, Gonzalo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, noches ya. Em, yo quería decir, como reflexión inicial, fundamentalmente dos cosas. La primera es que estamos ante un documento que va a ser muy importante. Como que este tipo de afirmaciones no suelen ser muy creíbles. Los católicos tenemos la costumbre de hablar muy bien de los documentos, incluso antes de haberlos leído. Yo intento evitarlo y intento no hablar de los textos antes de haberlos leído, y cuando no los entiendo o no me gustan mucho, trato de quedarme callado. En este caso, en cambio, este texto de verdad que va a marcar un hito, va a ser un punto de referencia en la historia de la reflexión de la Iglesia sobre temas sociales y políticos. Creo que no solamente, quizás ni siquiera principalmente, porque por su reflexión sobre la inteligencia artificial, que evidentemente va a marcar una época, sino en primer lugar, porque por el modo en que recoge y asume toda la tradición anterior del magisterio social de la Iglesia. Este documento se distingue de muchos otros anteriores porque es especialmente ordenado, es muy claro, y enuncia con mucha claridad unos principios a los cuales va a recurrir de modo muy legible más adelante. Es decir, es un texto que incluye explícitamente una reflexión sobre el estatuto de la doctrina social de la Iglesia, que es un tema que no está para nada cerrado en la reflexión de la teología moral. Eh, es muy explícito en que esto no es un cuerpo doctrinal cerrado, que los textos magisteriales son textos principalmente contingentes, es decir, que apelan a principios permanentes, pero siempre están hablando sobre un problema puntual, y es siempre a partir de eso que se van enunciando estos principios, y que por lo tanto estas definiciones son siempre variables, son siempre, aluden muy explícitamente al problema particular del cual se trata el documento, que precisamente por eso suelen no estar completamente cerradas, porque no son, los documentos pontificios no son tratados de filosofía. Y aún así, en este documento, en este trabajo de síntesis, el modo en que se recogen los principios de la doctrina social de la Iglesia son excepcionalmente ordenados y claros, ¿sí? Aparecen los principios clásicos. En primer lugar, un principio que no es todavía un principio social, sino que es anterior y fundante, que es el principio de la dignidad humana, y después los clásicos principios de bien común, solidaridad, subsidiariedad. Añade
enunciando como principios la justicia social y el destino universal de los bienes. Son textos que vale la pena leer con mucha atención porque recogen la tradición, zanjan discusiones técnicas que venían, que llevaban mucho tiempo. Los documentos pontificios, ustedes se habrán dado cuenta, son textos que son escritos con mucho cuidado. Uno se da cuenta, el ejemplo más sencillo de esto, en que hay muchos párrafos que tratan un tema simplemente porque no podía suceder que la encíclica no hablara de eso, digamos. Entonces, el número tal habla de este tema porque tiene que haber algo dicho. Y entonces hay una revisión, si ustedes quieren, muy política también del texto, porque se conoce cuál va a ser su relevancia. Y un último tema en el que yo creo que también hay un avance muy importante es en el planteamiento de la relación entre la relación y la competencia de la Iglesia en los asuntos temporales y por lo tanto su relación con la autoridad política. Esto como una primera idea. Como segunda idea, respecto del tema particular, del tema concreto, yo creo que lo más importante de la reflexión del documento no tiene relación inmediatamente con la inteligencia artificial como fenómeno social, sino con sus implicancias antropológicas, sociales e históricas. Es especialmente luminosa la reflexión sobre la naturaleza humana, sobre su crítica, digamos, al último estertor del mito moderno, de la hipertecnificación, afirmando muy explícitamente que la debilidad humana no es defecto. Es decir, que el hecho de tener carencias y debilidades, y por lo tanto el hecho de ser imperfectos no es un defecto, porque el defecto es carencia de una perfección de vida. La imperfección es carencia de una perfección en absoluto. Y claro, es precisamente en razón de nuestra limitación, de nuestras imperfecciones, que se realiza en nosotros lo propio de la condición personal, lo propio de la persona es que está estructuralmente llamada al don de sí. La primera ocasión, ¿sí?, en que se realiza, o el primer contexto en que se realiza en el ser humano esta vocación a la donación de sí, es precisamente la limitación. Es en razón de mi limitación, de que yo no soy toda la humanidad y no lo puedo todo, y me sitúo frente a alguien que es lo que yo no soy, que en primer lugar me abro al don que es el otro, y al comunicarme con él, entonces entrego la riqueza de aquello que soy yo. Respecto a la inteligencia artificial en particular, creo que lo más relevante de este documento, que quizás leyendo un poco entre líneas, es que de alguna manera viene a corroborar en los hechos una tesis que recorre completamente toda la tradición del magisterio de la Iglesia. Y uno la podría decir más o menos así. Si uno lee los documentos del magisterio social y político de la Iglesia, es muy difícil situarlo en las lógicas, en los esquemas del debate político normal contemporáneo. De partida, quizás el ejemplo más claro es que estas doctrinas no caben ni en la derecha ni en la izquierda. O sea, es muy sintomático de los documentos pontificios que dejan descontentos a ambos, ¿sí? Y dejando descontentos a ambos, cada uno, sin embargo, se los trata de apropiar, ¿sí? Porque, como decía un profesor español muy famoso, don Francisco Canals, que es brillante, él decía, mire, el problema es que, uno lo podría decir así, la Iglesia no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de derecha, ni de izquierda. Porque está por sobre, ¿sí?, su modo de plantear el problema está por sobre ese tipo de categorías. Porque en último término, la crítica fundamental se refiere sobre todo a un Estado, ¿sí?, como dispositivo, como artefacto político-social, que se define en primer lugar en función del poder, del ejercicio del poder, como un poder que se limita, ¿sí?, como un poder que se contrapesa mediante ciertos mecanismos, y entiende la vida social, al contrario, desde la perspectiva de la comunidad.
Entonces aparece muy claro cómo este discurso, por una parte, respecto de, o esta manera, esta conceptualización estatista de la vida social, por una parte, respecto al problema de la inteligencia artificial, se hace completamente insuficiente. Se hace completamente insuficiente porque lo que aparece aquí, y está descrito con mucha claridad por el pontífice, son poderes, ¿sí? Poderes hasta hace muy poco tiempo difíciles de imaginar, ¿sí? Poderes fácticos que no se refieren principalmente a la capacidad del uso de la fuerza, sino a la modificación de la comprensión del mundo, ¿sí? Y la multiplicación de las capacidades de las personas, que sin embargo residen no en aparatos públicos que estén sometidos a este juego de contrapesos, sino en individuos particulares que tienen intereses y que actúan con la lógica del mercado, ¿sí? Es decir, nunca antes había sucedido que tanto poder estuviera concentrado en tan pocas personas con tan pocos contrapesos. Y completamente al margen, o quizás no todavía completamente, digamos, pero con una clara insuficiencia de los esfuerzos estatales para limitar y controlar y regular ese poder. Lo cual deja de manifiesto, este sería el aspecto negativo, deja de manifiesto lo que podríamos denominar el aspecto positivo, y con esto cierro porque creo que estoy en el tiempo. Y el aspecto positivo, digamos, el aspecto propositivo es que ahora se hace mucho más creíble aquello que durante siglos solía ser entendido como una brutal ingenuidad del magisterio social de la Iglesia, y es que la convivencia humana no se juega en estos mecanismos de poder, sino en la virtud. Una virtud personal, una virtud cívica, y esta es quizás la tesis fundamental del magisterio de la Iglesia en cuanto es una parte de la teología moral, una virtud que, claro, es conceptualizable y en cierta medida posible con esfuerzos puramente humanos, pero que en último término solamente se hace posible mediante la gracia. Esto es un documento que, aunque no lo parezca, aparece con toda claridad en sus conclusiones, que es fundamentalmente teológico y que sostiene, subraya y enfatiza la tesis fundacional del magisterio social de la Iglesia, que es que no hay solución a la cuestión social sin el Evangelio. Y aquí el Evangelio no significa, en primer lugar, una doctrina, sino la gracia santificante que hace que aquello que era naturalmente imposible se haga posible. Bien, me pasé en el tiempo, perdón. Bien, muy buenas tardes a todos, gracias por venir, un gusto compartir con Gonzalo y Asunción. Tal vez puedo conectar con lo que viene diciendo Gonzalo, refiriéndome algo a la forma del texto y a la extensión del texto, ¿no? Porque una de las posibles reacciones, entre las muchas reacciones que ha habido, porque es un texto que ha causado mucho revuelo, es cierta queja por la cantidad de cosas que parecen innecesarias para llegar al punto, ¿no? Si es que hay que tener una toma de posición respecto de algo como la custodia de la persona en la era de la inteligencia artificial, entonces, ¿por qué no hacerlo en menos de 40.000 palabras que constituyen un librito, ¿no? O un libro de cierta entidad, podría uno incluso decir, ¿no? Y Gonzalo ha indicado algo del rango de temas que el texto cubre. Parte con una reflexión sobre la historia de la doctrina social y un segundo capítulo dedicado a los principios de esta, para entrar tras eso a la reflexión sobre la técnica y sobre sus consecuencias en los capítulos 3 y 4, para finalmente aterrizar en el escenario contemporáneo y algunos conflictos globales en su último quinto capítulo. Entonces, podría parecer que los capítulos 1 y 2 nos los podremos saltar, ¿no? Y ciertamente uno puede hacerlo, ¿no? Uno podría tomar los capítulos 3 y 4 y darlos como lectura en un en un curso de filosofía de la técnica con bastante provecho, ¿no? Eso creo que es posible. Y sin embargo, no es superfluo para nada lo que ocurre antes. Y creo que eso es importante captarlo, porque
Lo que ocurre ahí es que uno está siendo introducido no simplemente a ciertas tesis respecto de cómo lidiar con la tecnología, sino que uno está siendo introducido a un modo de pensar sobre la tecnología, pero un modo de pensar sobre el ser humano y sus relaciones sociales ante todo, ¿no? Sí, eso creo que es lo primero que hay que tener claro. Y uno podría incluso decir que el asumir eso como un camino que debe ser recorrido antes de saltar a las conclusiones relevantes sobre la inteligencia artificial, es justamente descubrir algo sobre qué es pensar de un modo no técnico, ¿no? Es asumir el proceso, en este caso el proceso de aprendizaje, como una parte fundamental de la tarea que no puede ser cubierta mediante algún atajo, ¿no? Uno podría decir, la técnica en muchos sentidos lo que nos ofrece es atajos, ¿no? Para alcanzar con mayor prisa algunos resultados que deseamos alcanzar. Y a veces esos atajos nos interesa conseguirlos. El punto es descubrir que hay aspectos de la vida humana que no pueden ser abordados mediante atajos. Es fundamental en la educación aprender que no hay atajos y que una de las tentaciones en nuestra era es justamente esta, la de pensar que el ejercicio intelectual necesario para llegar a ciertas conclusiones que vemos aquí podría ser cubierto de un modo más expedito. Ya, en detalle, por supuesto, eso podría ocurrir, ¿no? Y un buen editor podría sugerir 2, 3 recortes, ok, ¿no? Pero el conjunto, ¿no?, de la tarea parece que es apropiado abordarla así. Creo que esa es una de las primeras cosas que sería bueno señalar. Segundo, este texto se inscribe en la larga tradición a la que ha hecho referencia Gonzalo, y es una tradición que abre con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Apenas se inicia el pontificado de León XIV, él anuncia que su primera encíclica va a tratar sobre estas nuevas cosas nuevas, ¿no? La encíclica Rerum Novarum es sobre las cosas nuevas en ese momento, que son cosas nuevas relativas al capitalismo industrial, digamos, ¿no? Cuyo desarrollo, cuyas consecuencias ya tiene a la vista en el momento de escribir. Uno puede decir que la situación de Magnifica Humanitas es muy distinta. Esto es algo que ha señalado Yuval Levin en un comentario muy interesante al texto. Es muy distinta en el sentido de que está al inicio de un proceso que va a ser, al parecer, tanto o más revolucionario que el anterior, pero está al inicio, no al final de él, viendo sus consecuencias todas ya desplegadas. Pero son estas las cosas nuevas, ¿no? Esto creo que es muy importante notarlo, porque significa que hay un elenco de cosas nuevas, en algún sentido distinto del elenco de cosas nuevas que ha tratado toda esa tradición previa. Ese elenco de cosas nuevas tratados por esa tradición hasta aquí, como comentaba Gonzalo, suele generar la sensación en izquierda y derecha de que me puedo apropiar provechosamente de una parte de lo que la tradición dice, ¿no? Y la otra facción parece que se puede apropiar con mayor provecho de otra parte de lo dicho aquí. Presumiblemente es lo que va a ocurrir con la reflexión sobre la técnica también, ¿no? Uno puede decir que algo de eso en estas pocas semanas tras su publicación lo hemos visto ya. Ahora, hay algo más que me parece importante notar sobre la relación con las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es nuevo en esta relación de los últimos 135 años con las cosas nuevas, ¿no? Uno podría decir que hasta antes de iniciada esa tradición, la relación con las cosas nuevas es más bien reticente. Ahora a veces es reticente también, y a veces es reticente con mucha razón, ¿no? Pero uno podría decir que la tradición previa a la encíclica Rerum Novarum es sobre todo reticente. Uno puede decir que ante las cosas nuevas la actitud eclesiástica era predominantemente una de cautela o abierto rechazo. De modo que lo que se inicia hace 135 años es una tradición que es más manifiestamente una tradición de discernimiento ante las cosas nuevas. Gonzalo conoce esta tradición mucho mejor que yo, así que probablemente va a corregir luego algo de esto, pero me parece que la caracterización general que uno podría partir por hacer es esta. Hay una tradición manifiesta de discernimiento ante esas cosas nuevas,
lo cual no significa, por decirlo en chileno, no significa una relación amarilla, ¿no? Con esas cosas nuevas, ¿no? Significa que esa tradición a veces tomará muy nítidamente una posición de advertencia respecto de algún aspecto de esas cosas nuevas. Y en otros momentos simplemente señalará advertencias o mostrará en qué sentido uno puede estar abierto a esas cosas nuevas. En torno a esta encíclica había grandes expectativas antes de que fuera publicada, y probablemente una parte importante de las expectativas era que hubiera condenas más tajantes respecto de algunas cosas, ¿no? Uno podría, en algunos casos, efectivamente esperarlo, ¿no? O bien uno podría decir que deja abierto el terreno para que uno saque la conclusión y que quienes tienen la competencia en sus campos profesionales o vocacionales específicos lo hagan, ¿no? Uno podría decir, podría haber una condena más explícita de relaciones románticas con una inteligencia artificial, o de la búsqueda de consejería espiritual o psicológica con ella. No la hay, ¿no? Pero podría seguirse de lo dicho aquí algo así, ¿no? Y son muy pocos los casos donde se traza una línea tajante, pero en cambio sí hay una introducción a criterios de discernimiento muy relevantes para los distintos planos en que esta reflexión es relevante. Tal vez puedo detenerme ahí, no sé si es que me ibas a hacer ya una advertencia o no, pero creo que por lo pronto puedo dejar ahí esto. Muchas gracias a los dos por sus interesantes primeras intervenciones. Tenemos varias preguntas, así que ojalá tratar de cubrir lo más posible. La idea es que puedan responder entre 2 y 5 minutos. Si quieren también ahí discutir, pelear, se puede también. Pero bueno, una primera pregunta que les quería hacer, ambos abordaron la cuestión que se hace patente en la introducción de la encíclica, que es este repaso por todo lo que es el magisterio de la Iglesia, la doctrina social, y la verdad es que las encíclicas, por lo menos desde principios del siglo pasado, creo, ya no son dirigidas solamente a los creyentes, sino que, y varios papas las partían así, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y por otro lado también son innumerables los textos que han abordado el tema de la inteligencia artificial de parte de universidades, de políticos. Ninguno ha despertado tanto interés como este, pero en ese sentido, ¿qué tiene entonces esta encíclica que es tan nuevo y tan refrescante para la discusión que abrió y que es inédita? Mucha gente está leyendo a los papas por primera vez con esto. Gonzalo. Yo creo que una cosa que le da esa frescura, yo no había pensado ese adjetivo, pero efectivamente se puede ver. Una de las cosas que le da esa frescura es que tiene una clara conciencia, a diferencia de muchas de las reflexiones que hemos leído y escuchado sobre la inteligencia artificial, de la profunda obsolescencia de casi todo lo que se diga sobre la inteligencia artificial. Es decir, uno piensa lo que uno esperaba de la maquinita hace 6 meses, hace el año pasado, digamos, y ya el cambio es bien importante, digamos. O sea, hasta hace un año todo el mundo usaba ChatGPT, parece que ahora todo el mundo usa Claude, ¿sí? Y el próximo mes quizás pase algo distinto, digamos. O sea, yo creo que yo, en esa misma lógica yo matizaría un poco la afirmación de Manfred. Yo creo que sí hay pocas tesis muy enérgicas, de las cuales se siguen muy linealmente algunas conclusiones. La principal de las cuales, que era como que caía de cajón, pero era necesario decirla, es que estos dispositivos que llamamos inteligencia artificial no son auténticas inteligencias y no son alguien. Y claro, porque no son alguien se siguen muchas cosas, ¿sí? Y eso entonces posibilita una reflexión sobre la condición humana que quizás precisamente porque va a contrapelo de los procesos más relevantes de nuestros tiempos, resuenan muy profundamente en la conciencia. En el fondo, uno quizás lo podría decir así, el momento en que las capacidades de la técnica
se disparan a niveles completamente inimaginables, coincide también con el momento en que el sentido común de las personas se va haciendo cada vez más escéptico respecto de que eso sea el lugar donde tengamos que poner nuestra esperanza. O sea, el ciudadano del mundo occidental al que le escribía León XIII, Rerum Novarum, era alguien que vivía en un ambiente de un optimismo cultural respecto de la tecnología, alguien que respecto al cual las posibilidades de la técnica, digamos, le parecían tan fascinantes que, bueno, era muy posible que se comprara el discurso del progreso indefinido. En nuestra época, en cambio, bueno, nosotros vivimos con temor. O sea, la irrupción de la inteligencia artificial es algo que todos nosotros estamos mirando con cautela, y a todos nosotros nos da un poquito de susto. Y quizá es más fácil decirlo así. Nos damos cuenta cómo aquellos que no lo ven con susto, sino que lo ven de modo, con un optimismo casi fanático religioso, bueno, son las personas a las que más le tenemos miedo. Sí, es interesante lo que dices porque esa tesis es radical para cierto tipo de lector, ¿no? Y claro, probablemente muchos de los que estamos acá damos tan por sentado que ahí no hay alguien, ¿no? Que al leer eso decimos, bueno, ¿y cuándo viene alguna afirmación categórica respecto a algo? Pero es una afirmación que en otros círculos efectivamente es categórica y causa reacciones, ¿no? Efectivamente. Ya, yo voy a responder a tu pregunta en dos pasos. Primero un paso algo personal y luego al modo más general en que está formulada. Porque primero para mí surge la pregunta, no sé si es una pregunta para mí personalmente, pero alguien podría preguntarse por qué hay también protestantes leyendo este texto, o leyendo encíclicas en general, pero este texto con atención en particular. Y yo creo que en 30 segundos, no te preocupes. Pero creo que uno puede sintetizar las grandes controversias de los últimos 2000 años así, ¿no? Hay un momento en la historia de la Iglesia antigua en que las disputas centrales son respecto de la naturaleza de Dios, ¿no? Las disputas son respecto de la Trinidad y respecto a la naturaleza de Cristo. Hay un momento, milenio y algo más tarde, en que las disputas no son respecto a eso, sino que son disputas entre quienes están de acuerdo respecto de la naturaleza de Dios. Ahora disputan respecto de la relación entre el hombre y Dios y de cómo se recompone esa relación, ¿no? Hoy no estamos discutiendo sobre eso. Uno puede todavía considerar relevante esa discusión, ¿no? Por supuesto, pero la discusión que tenemos ahora es fundamentalmente una discusión respecto de la naturaleza del hombre, ¿no? Uno puede decir, no hoy, ¿no? Uno puede decir, por 150, por 200 años, nuestra discusión fundamental ha sido eso, ¿no? Y quienes aún preservemos en cierto desacuerdo respecto de las cosas que estaban fundamentalmente en disputa en el siglo XVI, teniendo un acuerdo muy relevante respecto a lo que estaba en disputa en el siglo IV, digamos, creo que no tenemos que tener nada de timidez al afrontar juntos las cuestiones que están en disputa hoy, que son estas cuestiones respecto de la naturaleza humana. Y este texto obviamente cae en el corazón de esa discusión. Yo creo que en términos personales partiría por responder esto así, ¿no? Pero además parece muy interesante esta pregunta, no solo respecto a las encíclicas, sino que es una pregunta que uno se puede hacer respecto de textos que en la tradición cristiana de los últimos 2 siglos reflexionan críticamente sobre la tecnología, ¿m? Y positivamente respecto a la condición humana. ¿Por qué tantos de esos textos provienen de la tradición cristiana, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué tenemos textos desde la abolición del hombre de C.S. Lewis a tocando este eje, ¿no? Y yo creo que eso no es trivial, ¿no?
digamos, la razón por la que uno encuentra reflexión fructífera respecto del lugar de la técnica en esta tradición es justamente el hecho de que esta tradición tiene confianza para hablar respecto de la naturaleza humana. Y tiene esa confianza en un contexto en el que hay muy poca confianza para hacerlo, ¿no? Y el título aquí es muy, muy elocuente, ¿no? Estamos en un contexto en el que hay una serie de corrientes intelectuales cuyo punto de convergencia es la duda respecto de una naturaleza humana estable, ¿no? Lo que invita a preguntas respecto de lo que la técnica puede hacer con esa condición humana entonces, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo estamos en un contexto con muchas inquietudes respecto de los efectos deshumanizadores de la técnica. Pero uno no puede llegar muy lejos si es que realiza la crítica a la deshumanización sin tener ningún tipo de concepción positiva del ser humano que contraponer a ese contexto de deshumanización. Yo creo que aquí la fortaleza del cristianismo es evidente y eso en cierto sentido resuelve el misterio, ¿no? ¿Por qué estamos atentos a esta voz y por qué nos habríamos quedado, digamos, indiferentes si la UNESCO saca un documento respecto de cómo relacionarnos con la técnica? Bueno, es esto. Muchas gracias. Me voy a tomar de las últimas cuestiones que dijiste de la abolición del hombre, de la mentalidad técnica, porque quería tocar respecto de que la encíclica abre al final el Papa mencionando que esta mentalidad técnica, el paradigma tecnocrático, que el Papa lo ilustra, yo creo que de manera bien elocuente con la figura de la construcción de la Torre de Babel. Y que quizás en esa mentalidad tecnocrática la inteligencia artificial de cierta forma la lleva hasta sus últimas consecuencias. Y este paradigma tecnocrático suele presentarse como neutro, lo que hace que sea difícil quizás ver su verdadero rostro. Entonces, ¿qué cuestiones de la encíclica les parecen orientadoras para entender esta concepción tan extendida sobre la técnica como neutra? Gonzalo. Yo creo que el texto es bien explícito que la razón principal por la cual la técnica no es neutra, y sobre todo esta técnica no es neutra, es que es obra de alguien. Es obra de alguien para hacer algo, ¿sí? Es decir, yo creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial es que es nueva en un sentido, pero es bien vieja en muchos otros, porque lo que hace es básicamente radicalizar y llevar hasta su último extremo un montón de procesos que venían sucediendo hace mucho rato. Es decir, el modo en que estos aparatos son capaces de producir efectos en nosotros, no son muy distintos de lo que veníamos conversando hace rato a propósito de los algoritmos de las redes sociales. Incluso antes, la idea de que en Internet uno es más el producto que el cliente, digamos. O sea, la idea de transformar al ser humano en objeto de dominio de ciertos artefactos técnicos es algo que de modo germinal, digamos, uno incluso puede encontrar en la misma Rerum Novarum, porque es en el fondo la raíz última de todos los riesgos de la técnica. Yo creo que lo que dice Manfred, lo que dijo Manfred sobre el tema de la reflexión sobre la naturaleza humana es particularmente luminoso, porque lo que hace León XIV en este documento, de nuevo, es radicalizar y arrojar una nueva luz a una tesis que está en el centro de los documentos del Concilio Vaticano II, relativos precisamente a eso, relativos al modo en que el cristianismo presenta el conocimiento sobre el hombre. O sea, la tesis de que Cristo revela al hombre al mismo hombre, es decir, que nosotros solamente podemos conocer auténticamente, no solamente la dignidad, sino la naturaleza humana, contemplando
la naturaleza humana asumida por el verbo. Por eso mi frase favorita del documento, y que la cito cada vez que puedo, está en el número 233, que dice lo siguiente: el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que exige ser contemplado. En el fondo, es una reproposición del famoso ecce homo, esa frase de Pilatos, que, claro, se refiere en singular a este hombre, ¿sí? Aquí está el hombre del cual estamos hablando, pero que en toda la tradición de la Iglesia ha sido representado también como una manifestación de la condición humana. O sea, Jesucristo, desfigurado por la flagelación y coronado de espinas, es el hombre después del pecado. Jesucristo, que es verdadero Dios, es el hombre después de la redención. Es decir, la divinización del hombre, que es la contraparte de la humanización de la segunda persona del verbo, no consiste, como pretende el proyecto moderno, en una superación de todos sus límites naturales, sino que consiste en que Dios asume esas limitaciones, las eleva y las transforma en ocasión de amor, de misericordia y de caridad. Creo que yo que es el centro de este documento, y es en el fondo el centro de la respuesta a este fenómeno de la inteligencia artificial, que por esto mismo, digamos, no es un discurso contrario a la técnica, ni mucho menos. Digamos, si finalmente el dominio del mundo mediante la técnica está en las primeras líneas del Génesis, difícilmente la Iglesia se podría oponer a eso. Hemos subrayado Sí. el mismo pasaje, 233, pero me interesaba notarlo, ya vuelvo a la neutralidad, pero son muy importantes las cosas que está anotando Gonzalo. Quería notar que esa es una de las 3 ocasiones en que aparece en el texto de la encíclica la expresión que le da título, Magnífica Humanidad. Yo partí preguntándome cuántas veces aparecía, porque, digámoslo así, no es el título obvio de un papa agustiniano, ¿no? Agustín es conocido más bien por una visión, digamos, lúgubre de la condición humana, entonces no tiene libros sobre la magnífica humanidad, ¿no? Y si uno busca esto, la expresión a lo largo de la encíclica, se da cuenta de que aparece en 3 ocasiones, que llevan a pensar que es intencional, ¿no? Porque la primera mención es en la línea inicial, donde se refiere a la magnífica humanidad que Dios ha creado. La siguiente referencia está en la mitad del texto, donde en 126, donde habla de la humanidad magnífica y herida que no debe ser sustituida ni superada. Y luego, finalmente, está el pasaje de 233 al que aludías, donde dice: por eso invito a contemplar en el rostro del Hijo una magnífica humanidad. De modo que si uno sigue esta expresión, lo que de hecho uno tiene son los 3 pasos de creación, caída y redención. Lo que parece ser una clave muy significativa entonces para mirar el texto. Ya, pero eso simplemente porque 233 llama a complementar con esto. La neutralidad. Lo que añadiría aquí para redondear es simplemente lo siguiente. En la reacción al texto, yo creo que esto ha sido uno de los puntos más subrayados. Es decir, si uno entra a redes sociales, la gente entra y dice: por fin, alguien dijo, ¿no? La técnica no es neutral. Ahora, con frecuencia, lo que se hace ahí es subrayar solo uno de los 2-3 pasajes que se refieren a la no neutralidad de la técnica, y es aquel pasaje en el que describe la técnica como, digamos, moldeada por los intereses, el rostro, etcétera, de quien la produce, ¿no? O quien es dueño de ella. O sea, hay un sentido de la no neutralidad que es este, ¿no? No es neutral porque responde al interés de alguien. Yo creo que es relevante notar
no quiero poner en duda la importancia de eso, justamente porque, como señalaba Gonzalo en su primera intervención, uno de los efectos de esto es el surgimiento de un nuevo tipo de oligarquía, y volverse consciente de eso es importante para levantar las preguntas que están levantadas aquí también respecto del tipo de orden que puede responder a eso, ¿no? Pero hay, junto a eso, pasajes que subrayan otro sentido de la no neutralidad. Cito, por ejemplo, el 112, pero no es el único, donde dice que es necesario volver a nuestro tema central, es un pasaje relevante, que significa custodiar lo humano, y dice, el riesgo no es solo que algunas tecnologías se usen mal, sino que el paradigma tecnocrático en el que estamos inmersos, potenciado por la revolución digital y la IA, haga parecer justa y normal una visión antihumana. O, perdón que lea mucho, pero me parece que es un punto muy importante, ¿no? En el 104 dice, de esto se deriva una consecuencia sencilla pero apremiante. No podemos considerar la IA como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades, lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Y cito esto simplemente porque me parece que este punto permanece en pie incluso si uno soluciona el otro, ¿no? Que no es como que estemos encaminados a solucionarlo, pero incluso si uno, digamos, lograra abordar esto de un modo tal que el control sobre ella fuera lo menos oligárquico posible, este problema subsiste, ¿no? Y eso uno creo que no debe perderlo de vista. Muy interesantes estos puntos. Les quiero hacer una pregunta también, aprovechando su calidad de profesores y autoridades de instituciones educativas, porque al final el campo de la educación es quizá uno de los que se ve más palpable, cómo la revolución tecnológica ha ido alterando distintas cosas, desde cosas más banales o más prácticas como los métodos de evaluación, pero, y lo que resalta acá en la encíclica, hay cosas que son bastante más profundas como la búsqueda de la verdad. Entonces, en ese sentido, ¿qué les parece que da luces esta encíclica, especialmente también pensando en el caso de las instituciones con ideario cristiano, católico? Partamos por Manfred esta vez. Si me dejas volver a leer, ¿no? Permitido, sí. Ya, yo creo que aquí hay uno de los pasajes en que hay afirmaciones categóricas, y eso es muy relevante, ¿no? Un texto que no dice no hagas esto respecto de un amplio rango de cosas donde podría haber algo así, en esta materia sí desciende a observaciones así de particulares. El número 140 termina diciendo, debemos aprender a prescindir de la IA y a proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano precisamente cuando más se necesita. Esto yo creo que es crucial, no es el único pasaje, ¿no? Y en las líneas previas del número 139 creo que hay líneas a considerar con mucha detención en nuestras instituciones educacionales. Cito de la 139, la omnipresencia de los medios digitales genera una cultura de la inmediatez y la sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía ante el esfuerzo que supone buscar la verdad. Yo creo que hay que preguntarse muy seriamente cuántas de las cosas que estamos haciendo están alineadas, digamos, no con la encíclica, sino con lo que la encíclica está diagnosticando como uno de nuestros más graves problemas, ¿no? Y esto, tal vez lo puedo decir así, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué esta encíclica ha llamado la atención? Porque no está diagnosticando un problema que está allá afuera, digamos, ¿no? Para alguien. No es, digamos, el cristianismo hablando de los problemas que hay en el mundo contemporáneo, sino hablando de un tipo de desafío que todos enfrentamos con más o menos la misma intensidad. Y eso aquí es muy evidente, ¿no? Porque las instituciones que
que supuestamente representan la visión del ser humano que la encíclica quiere defender en la era de la inteligencia artificial, están tan atravesadas por este problema como otras, ¿no? Y, en fin, me parece que esto simplemente nos debe llevar a tomar el texto como un apoyo a la introspección, a la revisión de lo que estamos haciendo y uno incluso creo que debiera decir al arrepentimiento respecto a algunas cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo insisto en esta idea. Yo creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial es que está radicalizando, está como catalizando un montón de procesos que venían de hace mucho tiempo, y entonces están forzando a que abandonemos esas soluciones tibias que nos permitían engañarnos a nosotros mismos. O sea, en este momento no se pueden tomar pruebas que se respondan en un computador. Está absolutamente claro. En este momento, el último grito de la innovación pedagógica consiste en retroceder 100 años y hacer clases presenciales, interrogaciones orales y prueba escrita a mano. La última manifestación de esta innovación didáctica es pararse frente a alguien y hablarle. Porque todo lo que no sea eso puede estar mediado por la inteligencia artificial, lo cual no es intrínsecamente malo, pero sí es muy dañino en un contexto como el educacional. Hay una expresión que por lo que vi no es original del Papa, pero que a mí me gustó mucho. No me acuerdo de dónde la sacó, si es que la sacó de ahí, pero él habla de que los establecimientos educacionales, las instituciones educacionales en general tienen que generar una especie de higiene de la atención, ¿sí? Y esa higiene de la atención, en este momento, es bastante difícil pensarla sino como erradicando de la mayor cantidad de instancias posibles el recurso a un dispositivo que solamente le sirve al que ya sabe pensar por sí mismo, ¿sí? Es decir, esta cuestión potencia las capacidades que uno efectivamente tiene, ¿sí? Y entonces si uno piensa mal y piensa tonterías, la máquina va a pensar mal las tonterías que uno piensa con uno, ¿sí? Si uno ya aprendió fuera de la máquina a razonar bien, bueno, probablemente la máquina le acompañe, entre comillas, en ese razonamiento y le va a mostrar una serie de cosas con muchísimo menor tiempo del que pensábamos. Yo quiero cerrar con una idea que me parece que era algo a lo que aludías tú, que tiene que ver con esta idea del conocimiento de la verdad. Este tipo de máquina muestra muy claramente que para nosotros, seres humanos, conocer la verdad no significa simplemente recibir o escuchar o leer un juicio verdadero. Para nosotros, seres humanos, conocer la verdad significa fundamentalmente no tanto emitir un juicio, sino contemplar algo. Que eso es precisamente lo que se va haciendo difícil acá. Conocer la verdad en matemáticas no significa llegar al resultado, ¿sí? Y en los asuntos más profundos se nota mucho más claramente. Fíjense, es lo que sucede con las grandes verdades de la fe. O sea, alguien que de verdad entendiera lo que está diciendo la Iglesia cuando dice el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tiene dos alternativas. O se cae de espaldas por el asombro, o rechaza esa afirmación como un soberano disparate. El hecho de que nosotros la normalicemos manifiesta que no somos capaces de calibrar lo que estamos diciendo. Para nosotros, conocer la verdad es sopesar los juicios, ¿sí? Sopesar los juicios y eso requiere tiempo, ¿sí? Y requiere fundamentalmente la luz de alguien que nos lo muestre. En este sentido, la irrupción de la inteligencia artificial en contexto educacional, de esta manera, dicho de esta manera, es una gran noticia, porque permite echarla de una patada en el traste por la puerta, de manera de poder aprender a usarla en un contexto, en primer lugar, que sea natural. Tal vez uno puede también conectar algo la pregunta actual con la anterior, ¿no? Porque la tendencia a incorporarla justamente está dada por la creencia en su neutralidad, ¿no? Entonces, la tendencia natural es a decir, démosle un buen uso, ¿no? Enseñemos a usarla. Todas estas frases que llevamos mucho tiempo escuchando, o al proyecto general, ¿no? de
de la inteligencia artificial, de algún modo abordémoslo orientándolo bien, inyectándole valores o como uno quiera llamarle a lo que le quiere inyectar. Pero claro, todo esto supone justamente que el instrumento es neutral, ¿no? Pero si lo que toca el instrumento es justamente la capacidad de atención, ¿no? O si lo que produce, por decirlo en negativo, es adicción, bueno, la idea de que te estás volviendo adicto a contenidos buenos no deja un cuadro muy, muy positivo pintado, ¿no? No sé si quería agregar algo, si no podemos pasar a... Bueno, quería hacerle otra pregunta también. Estoy tratando acá de ser como... tratar de imitar muy humildemente al Papa en tratar de tocar todos los temas que se puedan, pero difícil ya a la altura. Pero, porque bueno, algo bien interesante esta encíclica y también a propósito de su extensión, algo que decía Manfred al principio, todo este recorrido histórico que hace y respecto a la naturaleza de cierta forma contingente de los planteamientos de la doctrina social, porque el Papa en esta encíclica aborda, además de lo propiamente relativo a la inteligencia artificial, los grandes dramas políticos y humanos de nuestro tiempo. Internacional de la democracia y del diálogo, y las cuales por supuesto también son atravesadas y agudizadas por la revolución tecnológica. Y eso lleva a que también existen consideraciones que son nuevas, o al menos que aparecen y que llaman la atención, por ejemplo, a propósito de la guerra justa. Entonces, ¿cómo les parece que el Papa León conjuga estas cosas nuevas que son en distintos ámbitos, con la tradición previa a la doctrina social de la Iglesia? Gonzalo. Yo creo que las cosas nuevas son poquitas. Al final, la inteligencia artificial es un dispositivo que permite aumentar a niveles completamente absurdos la capacidad, la mera potencia de alguien, y hace que esa fuerza se ejerza de un modo muchísimo más anónimo. Y entonces eso hace que todos los mismos problemas que teníamos desde hace siglos sean muchísimo más graves, ¿sí? Porque claro, es mucho más grave, ¿sí? Un arma que puede destruir más y de la cual es posible que nadie se haga responsable, porque parece que la máquina piensa sola, ¿sí? Es decir, esta despersonalización de una potencia cada vez más grande es, creo, lo central de esa única cosa nueva. Y en esa misma lógica, yo me esforcé porque había escuchado comentarios de que había novedades respecto de la doctrina de la guerra justa, y claro, uno ya tenía el antecedente de lo que pasó con la pena de muerte, entonces uno va con mucha atención a leerlo, y la verdad es que no hay nada nuevo. Hay un énfasis muchísimo mayor en que en toda guerra hay injusticia, y hay una atención muchísimo mayor a la idea de que la misma expresión guerra justa pueda dejar en alguien la sensación de que algunas guerras no son causadas por injusticia, pero de ninguna manera se cerró la puerta a lo que tradicionalmente se llamó guerra justa como guerra defensiva, es decir, la respuesta ante una agresión a bienes y a personas de las cuales una autoridad política es responsable. Yo creo que en este sentido no hay mayor novedad. El texto que causó los titulares, digamos, en castellano, dice que la idea de guerra justa, tal como típicamente ha sido formulada, está superada. Y el inglés decía outdated, que parece un poco más débil, en el sentido que parecería requerir una actualización, lo que está un poco requerido de ella, ¿no? Mientras que superado parece dejar completamente atrás. Pero claro, en ese mismo capítulo uno encuentra algunos párrafos que entregan criterios, como los entrega respecto de otros tópicos, ¿no? Y si alguien está entregando criterios es porque hay un modo de hacer las cosas mejor, otro modo de hacerlas peor, y esto supone que hay, digamos, algo así como guerra justa. En ese sentido, claro, yo creo que la conclusión a la que uno se ve forzado tras ver eso
lo orienta al texto inglés más que al texto castellano. Ahora, aquí yo tengo ciertas dudas, ¿no? Porque me parece que cada cierto tiempo, cuando hay algún documento papal que se refiere de un modo u otro a la guerra justa, lo que genera justamente dudas de si se está dejando atrás la doctrina tradicional o no. Y luego se aclaran las cosas y parece que no. Pero parece que hay una tendencia muy fuerte a decir las cosas de un modo tan enfático que parece que no, ¿no? Eso a mí es una tendencia que me genera dudas porque creo que la doctrina de guerra justa es algo importante. Es algo importante que hay que salvar justamente poniendo los énfasis puestos aquí en lo atravesada de injusticias que siempre está la guerra, en lo difícil que es que de hecho se cumplan las condiciones y cuánto más difícil es bajo las condiciones de la potencia actual, etcétera. Pero uno podría decirlo así, ¿no? Hace un mes el Papa estaba en algo así como una controversia con el presidente de Estados Unidos porque este estaba involucrado en acciones que no se condicen con los criterios de guerra justa, ¿no? Y claro, no funciona involucrarse en esa controversia si es que uno luego está dejando caer esa doctrina. Entonces, yo creo que efectivamente no se está dejando caer esa doctrina, pero creo que el hecho de que tan repetidamente se produzca esto, un documento que luego, tras cierta lectura, nos deja claro que no está dejando caer una doctrina, parece que a lo que invita es a que haya una reflexión que, de modo análogo a lo que hace este texto con la técnica en general, aborde esto, ¿no? Me parece que eso podría ser positivo. Y luego tu pregunta tocaba también todo el modo en que el documento se relaciona con el actual orden internacional o lo que queda de él. Y ahí de nuevo, ¿no? Uno podría decir, hay una orientación, yo creo, correcta, que es tanto más importante tener presente dado el poder que concentran estos nuevos agentes, ¿no? O sea, dado el poder que concentran, parece muy claro que los problemas que enfrentamos no pueden resolverse solo en el plano nacional, aunque en parte puedan resolverse en ese plano, ¿no? Pero, claro, luego uno puede preguntarse en concreto cuán atado tiene que estar eso al específico orden internacional de posguerra, ¿no? Y yo supongo que no tiene por qué estar en los rasgos más específicos vinculados a ese orden y sus instituciones. Naturalmente son las instituciones que hay en este momento y no es tan raro que sean nombradas, pero ahí creo que es bueno distinguir las afirmaciones generales de las ilustraciones específicas que podrían variar con el tiempo, ¿no? Y esto en parte está vinculado con el hecho de que esas instituciones nacen de una experiencia traumática que la justifica y la memoria de ese trauma está, digamos, pasando. Y la encíclica se refiere también a eso y lamenta la pérdida de esa memoria. Yo creo que eso lo hace con razón, pero al mismo tiempo es algo esperable, ¿no? No en el sentido de que esa memoria deba quedar atrás, pero que no va a permanecer en el tiempo con la misma intensidad. Eso es algo obvio y por tanto no puede ser el único modo o el modo fundamental en que uno justifica ese orden supranacional. Bueno, y una última pregunta para ya ir cerrando y pasar a nuestro cóctel. Le quería preguntar un poco cómo, una pregunta ambiciosa en verdad, así que pueden responder lo más breve que quieran, pero ¿cómo aterriza todo esto al final, todas estas orientaciones, directrices que da la encíclica? Porque al final los ejecutivos de Silicon Valley probablemente van a seguir haciendo lo mismo, entonces quizás ¿qué queda para la sociedad civil? Un par de consejos orientadores. Yo creo que lo que queda es esto.
gente que a las 6:30 de la tarde se junta a conversar de estos temas. Lo que queda es la imagen que utiliza el mismo Papa de Nehemías, de la construcción de los muros de Jerusalén. Lo que queda en el fondo es no ya un proyecto utópico construido por una mente iluminada que, convencida de que tiene razón, se lo impone a los demás, lo cual incluso si la tuviera, por el hecho de ser impuesto, implicaría que no funciona, sino una construcción paulatina, colectiva, profundamente falible, pero sobre todo común, de un proyecto de vida en común. A mí una de las cosas que más me gusta de este documento es precisamente eso, que fue la idea con la que traté de comenzar, que muestra que las alternativas no son la utopía o la ingenuidad absurda del que no se entera, ni tampoco ese falso realismo resignado que se rinde ante los hechos, sino el esfuerzo cotidiano de las personas de bien, digamos, que muchas veces a través de los mismos medios que ha permitido esta explosión tecnológica, adquiere mucho más no sé si poder, pero sí capacidad de influencia, por lo pronto capacidad de entrar en contacto con otras personas. O sea, yo creo que es un documento que está muy consciente de la rápida obsolescencia, no solamente del orden internacional, sino de la misma estructura estatal moderna. Y eso exige nuevas formas de comunidad, exige nuevas formas de colaboración que, nuevamente, el texto parece ser bastante consciente, van a ser las únicas capaces de hacer frente a estos procesos. Los estados claramente no pueden. Hay una discusión hoy en Chile, de modo incipiente, de modo algo más avanzado en otros lugares, respecto de la prohibición del acceso a redes sociales para adolescentes, lo cual hasta ahí suena muy bien. Luego esto naturalmente pasa por demostrar que uno no es un adolescente y por tanto por identificarse. Y en esos dos puntos están muy bien retratados dos cuernos de un dilema. Y me parece, lo nombro no para dar la solución, ¿no? Sino para mostrar que es un texto que en esto deja la tarea, justamente a la sociedad civil que nombraste, ¿no? Porque el texto dice abiertamente, ¿no? No se puede dejar a los padres solos con esto, porque aquí hay una fuerza más grande que ellos, contra la cual sería injusto hacerlos lidiar, ¿no? Pero luego unos párrafos más adelante dice también, aquí hay un gran riesgo de control social, etcétera, etcétera. Como que uno no se va a casar de modo fácil con ninguna de estas soluciones, ¿no? Y en fin, cerraría simplemente conectando con la referencia a la construcción de los muros. Esto es un texto, decía antes, de un papa agustiniano, y una de las virtudes sobre las que más detenidamente escribe Agustín es la paciencia, y ella calza muy fundamentalmente ahí, ¿no? Y eso, por contraste, con la inmediatez con que nos tienta justamente la técnica, ¿no? Entonces, el riesgo sería aquí decir, bueno, no tienes una solución tan rápida como la que me ofrece el mundo con los problemas que tú estás diagnosticando. No, efectivamente, ¿no? La alternativa es justamente reconocer que uno no tiene cortadas en ninguna dirección y que tiene que emprender trabajos de construcción de instituciones, de relaciones que requieren de esa virtud, entre otras, pero muy fundamentalmente de esa virtud de la paciencia. Perdón, me deja añadir una cosa el ejemplo que pones, Manfred, es especialmente bueno porque muestra la complejidad y las paradojas del problema. Porque uno podría objetar que es hasta cierto punto contraproducente que sea la misma autoridad del Estado la que tenga que ser la encargada de hacer algo que en principio los papás tendrían que hacer, que es precisamente prohibirle a sus hijos de menores de 16 años que accedan a las redes sociales. Entonces, el punto no es que no tenga que existir esa medida. El punto es cómo hacemos compatible esa medida, cómo hacemos que esa medida, en vez de suplir, subsidie, es
es decir, en el auténtico sentido del principio de subsidiariedad, le devuelva a eso, posibilite que se le devuelva esa potestad a esos papás para que sean ellos los que se hagan cargo de qué son las cosas que ven y que no ven sus propios hijos. Y de nuevo, la única manera auténticamente eficaz de que eso suceda no va a ser tanto que estos papás se refugien en que hay una norma que prohíbe, sino que esos papás se pongan a conversar con otros papás para que entre todos se pongan de acuerdo y entonces no estén solos, no solamente ante Instagram, sino ante una cultura que normaliza conductas que en mayor o menor medida todos sabemos que son dañinas. O sea, en el fondo se trata de que sean las familias las que, poniéndose de acuerdo entre ellas, de modo auténticamente subsidiario, vayan construyendo estos muros de Jerusalén. Lo cual refuerza la conexión entre todos estos capítulos. Eso es. Bueno, muchas gracias a los dos, Manfred, Gonzalo, y gran cierre con ahí remarcando el principio de subsidiariedad. Así que, bueno, los invito a todos también, aquí aviso de comerciales, a pasar ahí a nuestra tienda. En nuestra editorial está el último libro de Manfred, El lugar de lo sagrado, que toca temas relacionados ahí con la iglesia, por supuesto, y el último número de Punto y Coma en conmemoración de nuestros 20 años. Así que los invito ahí a pasar al cóctel y eso. Muchas gracias por venir.